Bienvenidos queridísimos alumnos. Hoy día en nuestra cuarta clase de ecuación cuadrática veremos cómo crear a partir de las soluciones la ecuación cuadrática en cuestión. Para eso recordemos que nuestra ecuación cuadrática tenía unas ciertas particularidades en cuanto a la naturaleza de sus soluciones. La primera era cuando teníamos la suma que tenemos en el primer recuadro, que está aquí. Y la segunda era cuando teníamos la multiplicación de las soluciones que nos daba C partido por A, que está aquí en el segundo recuadro. ¿Sí? Como deben imaginar, estos elementos nos ayudan en más de una aplicación. Y dentro de esto están la creación de la ecuación cuadrática. Veamos cómo obtener la ecuación cuadrática a partir de las soluciones y utilizando estos elementos que sacamos de la clase anterior. Entonces, creación a partir de las soluciones x1 y x2. Cuando nosotros tenemos las soluciones de la ecuación cuadrática, para poder crearla es simplemente hacer dos paréntesis en que voy a colocar x menos la primera solución por x menos la segunda solución, y eso igual a 0. ¿Esto por qué? Porque x1 y x2 son los valores que, si yo los reemplazara en el valor de x, me quedaría 0 por 0. En este caso se cumpliría la igualdad que nosotros tenemos al lado derecho. Por lo tanto, si nosotros realizamos estos productos, vamos a ir multiplicando. Nos va a quedar x por x, nos queda un x al cuadrado. X por x2 nos queda un menos x2x. Luego x1 por x nos queda un menos x1x. Y luego un menos x1 por un menos x2 nos queda un más x1 por x2. Todo esto igual a 0. Antes de proceder con el desarrollo, vamos a factorizar los términos semejantes que nos quedaron acá, ambos acompañados por un x y también por un menos. ¿Sí? Por lo tanto, si les quitamos ese x y ese menos en una factorización, nuestra expresión nos queda de la siguiente forma: x cuadrado menos x factor de. Si le quité el menos y el x en el primer elemento, me quedaría un x2 más, si le quité el menos y le quité el x en el segundo elemento de esa llave que tenemos ahí, nos quedaría un x1. Todo esto más x1 por x2 igual a 0. Hasta aquí ya tenemos prácticamente listo nuestro ejercicio. Lo vamos a encuadrar y simplemente vamos a utilizar las herramientas que habíamos visto anteriormente para terminar el procedimiento. Esto para encontrar una relación muy interesante. Como habíamos visto, las soluciones de la ecuación cuadrática eran, la naturaleza de las soluciones que nos daban venían vinculadas por dos expresiones. Uno que era la suma que tenemos aquí en el primer recuadro y otro que era la multiplicación que tenemos en este segundo recuadro. ¿Sí? Si continuamos trabajando la expresión que habíamos obtenido y reemplazamos estos valores, nos va a quedar x cuadrado menos x por x1 más x2, que está en el primer paréntesis, y que eso era un menos b. Lo vamos a rehacer. Menos b partido por a. Más x1 por x2, que en nuestro caso era c partido por a. Todo esto igual a 0. Ya finalizando, recordemos que este menos con ese menos van a cambiar a más y vamos a amplificar todo por un a y nos queda finalmente el 1 en el a
a veces y por x cuadrado nos queda ax cuadrado más el a en nuestro a cabe una vez por b y todo eso por x más este último a que está partiendo al c en el a cabe una vez y por c nos queda simplemente c igual a 0. Y aquí está la expresión a la que queríamos llegar, que no es nada más ni nada menos que la ecuación cuadrática original de la forma x cuadrado más un bx más c. Es simplemente la comprobación de que esto es la ecuación cuadrática y vamos a ver cómo poder resolver algunos ejercicios. En primera instancia, como todo, se puede ver un poco complejo, pero con la ejercitación se simplifica bastante. Veámoslo a continuación. Veamos entonces a continuación algunos ejemplos para crear la ecuación cuadrática dadas las soluciones de la misma. Aquí nos dan el valor de x1 que es 7 y nos dan el valor de x2 que es menos 4 y nos piden crear la ecuación cuadrática. Para eso vamos a colocar un primer paréntesis x menos la primera solución que es 7 por x menos la segunda solución que es menos 4. Por lo tanto aquí nos va a cambiar de signo, y esto todo igual a 0, y simplemente realizamos los productos. Tendríamos x por x, un x cuadrado, después tendríamos un x por 4, que quedaría 4x, lo vamos a guardar ahí, y después un menos 7 por x, nos queda menos 7x con el 4 que teníamos, eso nos da menos 3x. Y por último el menos 7 por el más 4 y eso nos termina dando un menos 28. Ahí tenemos nuestra primera ecuación cuadrática dadas las soluciones de la misma. Veamos el ejercicio B. Veamos entonces el segundo ejercicio. Para crear la ecuación cuadrática vamos a hacer dos paréntesis, x menos la primera solución, que es menos 3, por x menos la segunda solución, que es menos 2 quintos. Este menos con este menos cambia a más. Antes de proceder, vamos a sacar el mínimo común que nos va a ayudar para no tener que trabajar con fracciones. En este caso, debido a este 5 que aparece en la parte inferior. Para eso, procedemos y nos queda x más 3 por paréntesis. El mínimo común que tenemos acá es un 5, cierra paréntesis, y hay un 1 tácito que está dividiendo al x. Por lo tanto, 1 en 5 cabe 5 veces y por x nos quedaría 5x más. El 5 en el 5 cabe una vez y eso por 2 nos quedaría 2. Todo esto igual a 0. A continuación, este 5 que tenemos acá abajo queda dividiendo, por lo tanto, si lo tomamos, pasaría al otro lado multiplicando. Y como sabemos, esa multiplicación de 5 por 0 nos estaría quedando 0. De esta manera vamos a borrar ese 5 que tenemos ahí y nos queda esa ecuación cuadrática. Por último, multiplicamos término a término, sin x por 5x nos quedaría 5x al cuadrado, luego x por 2 nos quedaría 2x, luego 3 por 5 nos quedaría 15x y finalmente el 3 por el más 2 que nos quedaría un más 6. Juntamos para finalizar los términos semejantes, que en este caso son el 2x y el 15, y nos quedaría 5x al cuadrado más 17x más 6 igual a 0. Y ahí tenemos ya creada nuestra segunda ecuación cuadrática.
Vamos con el tercer ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo procedemos de la misma manera. Nos queda x menos la primera solución, que es menos 2/3, por x menos la segunda solución, que son 4/7, todo esto igual a 0. Sabemos que este menos con este menos cambian a más y tenemos que sacar el mínimo común del primer paréntesis para no trabajar con fracciones, que en este caso es 3. Y sabemos que el 1 en el 3 cabe 3 veces, por x nos quedaría 3x más. El 3 en el 3, 1, y por 2, 2, por paréntesis, que en el segundo caso el mínimo común sería un 7. Y anotamos aquí el 1 tácito de la x. Y decimos el 1 en el 7, 7 veces, por x, 7x, menos el 7 en el 7, 1, por menos 4, menos 4. Para finalizar, el 3 y el 7 pasan multiplicando al lado derecho, pero multiplicados por 0 dan 0. Y esto nos queda 3x más 2 por 7x menos 4. Realizando los productos cruzados nos queda 3x por 7, eso es 21x al cuadrado, 3x por menos 4, menos 12x, 2 por 7 que nos queda un 14x, y 2 por menos 4 que nos queda un menos 8, igual a 0. Juntamos los términos semejantes, que son el menos 12x con el 14, y nos queda 21x cuadrado más 2x menos 8, que es nuestra ecuación cuadrática creada a partir de las soluciones. Eso, mis queridísimos alumnos, nos vemos en otra tanda de ejercicio en cuanto al análisis de la suma y multiplicación de las soluciones. También tenemos otro estilo que nos pide encontrar la ecuación cuadrática dado la suma y el producto. En este caso la suma la vamos a simbolizar con la letra S y el producto con la letra P. ¿Sí? Como habíamos visto al comienzo del video tutorial, la expresión que nos permite crear la ecuación cuadrática a partir de las soluciones está en el recuadro aquí en rojo. Por lo tanto, vamos a tener que simplemente reemplazar los valores de la suma, que está en el primer paréntesis, que vemos aquí, o el producto, que está como último término en la ecuación cuadrática. Por lo tanto, vamos a tomar estos valores que nos dan de la suma, los vamos a reemplazar en el paréntesis que tenemos la ecuación, o del producto que está como último término. Veamos cómo nos queda esta operación. Si procedemos a resolverlo, nos quedaría x al cuadrado menos la suma, que en este caso es 4 por x, más el producto, que en nuestro caso es menos 3. Sabemos que el más con el menos se nos va a transformar en un menos simplemente, y esto nos queda igual a 0. Ya conocido eso, tenemos de inmediato nuestra ecuación cuadrática que vemos en el recuadro que acabamos de dibujar. Veamos un siguiente ejemplo. En el segundo ejemplo de este tipo de ejercicio, nos dan la suma y la multiplicación, pero en este caso la suma como un valor fraccionario. Si lo reemplazamos dentro de nuestra ecuación, que como sabíamos era x al cuadrado menos paréntesis x1 más x2 por x más x1 por x2 igual a 0, la suma nos quedaría x cuadrado menos el valor que tenemos acá de la suma, que en este caso es menos 3/4, y menos con menos sabemos que cambia más, x, más el producto, que en este caso es menos 2.
igual a 0. Como sabemos, más con menos, en este caso, nos queda solamente el signo menos. Para no tener que trabajar con fracciones, pese a que la ecuación cuadrática ya está lista, vamos a amplificar toda nuestra ecuación por 4. Es decir que acá que tenemos en el x cuadrado un 1 tácito y en el menos 2 también, los vamos a anotar y procedemos con nuestra amplificación. El 1 en el 4 cabe 4 veces y eso por x cuadrado nos queda 4x cuadrado. Más el 4 en el 4 cabe una vez y 1 por 3x nos queda finalmente 3x. Menos el 1 en el 4 cabe 4 veces y 4 por menos 2 nos queda un menos 8 igual a 0. Ahora sí tenemos lista nuestra segunda ecuación cuadrática, dada la suma y el producto. Veamos un último ejemplo para terminar. Nuestro último ejercicio procede de igual manera de los anteriores, pero en este caso simplemente con dos fracciones. Vamos a tomar entonces el valor de la suma y lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación x menos x1 más x2 por x más x1 por x2 igual a 0. Si reemplazamos el valor de la suma dentro del primer paréntesis, nos quedaría x cuadrado menos, y el valor es menos un séptimo, menos un séptimo de x. Cambiamos a más la multiplicación que tenemos acá, que en este caso es nuestro producto, que es 2 tercios, y más 2 tercios. Todo esto igual a 0. Pese a que ya tenemos nuevamente la ecuación cuadrática lista, la vamos a amplificar para no trabajar con fracciones simplemente. ¿Sí? Vamos a sacar el mínimo común entre 1, 7 y 3, porque 0 partido por 1 nos va a quedar 0 de todas formas. Vamos a anotarle, aunque es innecesario. Y esto lo vamos a amplificar por mínimo común entre 1, 7 y 3, que es 21. Y procedemos de igual manera que el caso anterior. El 1 en el 21, 21 por x cuadrado, 21. X al cuadrado más el 7 en el 21 nos queda 3 por el x, 3x, más el 3 en el 21, 7, y por el 2 de arriba, 14. El 1 en el 21 nos da 21, pero por 0 sigue dando 0. Por lo tanto, acá ya tenemos nuestra ecuación cuadrática sin valores fraccionarios, con la cual ya podemos dar nuestro resultado que se está buscando. Un gran abrazo, mis estimados alumnos, y